pasemos al otro lado. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado otra vez: pasemos al otro lado. 4 palabras. Ese es el mensaje de hoy. 4 palabras. Pasemos al otro lado. En los momentos de crisis y difíciles y de tormenta, se nos olvidan las palabras que fueron fe en un momento, que fueron determinantes en un momento de la vida. Pero quiero rescatar algo que leímos en Marcos capítulo 4, verso 35. ¿Cómo puede Jesús dormir en una tormenta y los discípulos no? Hay muchos de ustedes que ni siquiera desde que todo esto se levantó del coronavirus y la pandemia no pueden dormir ni en la cama, mucho menos en una tormenta. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Jesús puede darnos. Eso pasa aún durante el vuelo. Muchas personas se asustan cuando hay movimientos en el avión, cuando hay vientos contrarios, cuando hay turbulencias, y pueden ir todo el vuelo asustados. Pero cuando tú miras a la tripulación, por la información interna que tienen, su cara es de paz, de tranquilidad. Y cuando tú miras a la azafata, tú dices: todo está en orden, porque su cara inspira tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque tú no conoces al capitán, pero ellos vinieron de hablar con el capitán. Seguramente estuvieron en contacto con él, saben los protocolos del vuelo y no tienen ningún temor de eso. Los aviones tienen algo que se llama instrumentos. Son aquellos sensores que llegan al avión y le dice cómo está de combustible, cuántos vientos contrarios tiene, cuánto de proximidad está del aterrizaje, en qué momento poder accionar el despegue. Y cuando tú miras esos instrumentos, tú vas a decir: ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque en ese vuelo de fe hay un instrumento valioso, hay un testigo valioso que no podemos ignorar, y es el Espíritu Santo. Pero un segundo instrumento valioso, y es su bendita palabra. Si tú permites que el Espíritu y la palabra te guíen en tus momentos de caos, la gente tendrá miedo, pero tú tendrás paz. Una vez leí una historia de un libro, y ese hombre escribía en el libro algo que quiero ilustrar hoy. Dice que estaba en amenaza de que un barco, un crucero, se hundiera. Así que toda la gente turista estaba nerviosos diciendo: nos vamos a ahogar. Será el último día, se acabarán nuestras vacaciones, nuestros ahorros, el paseo. Y todo el mundo en la mañana tenía chalecos salvavidas. Todo el mundo estaba protegido con chaleco. Y de repente alguien despavorido estaba diciendo: ¿y qué es lo que pasa? Y escuchó el rumor del pasillo: es que el barco
se va a hundir. Y él dijo, no, esto me lo tiene que explicar el capitán. Así que se voló el protocolo, llegó a la oficina del capitán y le dijo, capitán, es que allá abajo todo el mundo está alborotado diciendo que el barco se va a hundir. Yo necesito que usted me lo diga de primera mano. En ese momento, el capitán soltó una sonrisa y le dijo, tranquilo, todo está bien y todo está bajo control. Así que imagínense cómo salió este hombre de hablar con el capitán con una sonrisa de oreja a oreja. En el barco todo era una mala noticia, nos vamos a morir. Pero cuando veían a este tipo sin un chaleco salvavidas, caminando por los pasillos del barco, sonriendo como si nada pasara, le dicen, ¿y tú por qué estás tan sonriente? Y él dijo, lo que sucede es que yo vengo de hablar con el capitán y él me dijo que todo está bien. Eso es lo que quiero enseñarte en ese día. En el mundo hay temor, hay miedo, hay desesperanza. Y se escuchan los rumores en los pasillos. Esto no va a mejorar. Leía noticias en esa semana de gente, epidemiólogos que decretan, profetizan maldición. Y dicen, un epidemiólogo decía, van a haber 800 muertos al 19 de abril. Cuando finalice la cuarentena van a haber 800 muertos. Alguien decía, no, van a pasar los 1000. Hay especulaciones abajo. ¿Cómo alguien puede dormir tranquilo cuando hay amenaza de muerte alrededor de él? Pero te digo, hay una paz que sobrepasa todo tu entendimiento, que va por encima de la circunstancia, que va por encima de lo que vives. Esa paz no la da el mundo. Esa paz viene del cielo. Y te puedo decir, cuando tú tienes contacto directo con el capitán, cuando tienes contacto directo con tu Dios, Él te transmite esa paz. Y cuando bajas, todo el mundo está en caos diciendo, nos vamos a infectar, Colombia va a colapsar, nos vamos a morir. Pero cuando tienes una palabra del capitán, tú dices, todo está bien, porque vengo de hablar con el capitán. Necesitamos, iglesia, necesitamos, familia, en este tiempo volver a dos cosas: volver al Espíritu y volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. El Espíritu necesita tener relación contigo. El Espíritu Santo está buscando a uno, y la palabra que tiene vida, el Verbo, está buscando a uno. Necesitamos volver a la palabra. Pero ¿cómo fue que Jesús estuvo durmiendo en la tempestad? En medio de la tormenta, cuando estás en una crisis seria, en ese momento de caos en el mundo, solo necesitamos una palabra rema que cambie nuestra situación. Y el secreto para dormir, escúcheme bien, en la tormenta, no es ignorar los peligros, sino saber algo que otros no saben. La clave, el secreto para dormir mientras tanta noticia del coronavirus, no es desconocer, no es no ver noticias, no estoy hablando de eso. Es saber que hay alguien que es más grande y más poderoso que el virus, y su nombre es Jesús, su nombre es Jehová de los ejércitos. Como alguien puede dormir tranquilo, no ignorando el peligro del virus, sabiendo que hay alguien más poderoso que el virus, que todavía pelea por ti, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Pero a menudo las circunstancias pueden aparentar ser mayores que tu fe. Pero permíteme decirte, nada es mayor que el Dios que te sostiene. Nada es mayor que el Dios que te llamó. Nada es más grande que el Dios que te puso nombre y te sostiene con su mano derecha. Por momentos la crisis aparenta ser grande. Muchas tormentas hay afuera, pero otras crecen dentro de nosotros. Y creo,
No estoy negando el peligro del virus COVID-19. Pero creo que hay tormentas que se han levantado dentro para literalmente tenerte paralizado. Y no estoy hablando de romper las reglas, el protocolo, no me malinterprete. Pero tienes que entender algo, nuestra guerra es con un virus, no contra el vecino. No puede ser que un virus nos quite la capacidad hasta de saludar. Y no estoy hablando de la mano, no estoy hablando del beso. Tenemos que guardar los protocolos, como lo establecieron las leyes. Pero creo que la tormenta más grande de este virus ha hecho eco dentro de nosotros. Y hoy es un caos. La economía es un caos, la familia es un caos. Pero a los discípulos se les olvidó 4 palabras. Diga conmigo 4 palabras. Jesús dijo en plural que pasaremos al otro lado. Nunca dijo que se ahogarían en la mitad del camino. Jesús es tan bueno como su bendita palabra lo es. Si Él lo dijo, dalo por hecho. Cuando vayas por el valle, tú puedes estar confiado. En medio de esta crisis puedes estar confiado, porque ya Él lo dijo. Y cuando Jesús dice que vamos a pasar al otro lado, más vale que creas que vas a llegar, porque no hay ninguna tormenta. Escúchame, porque esto es para ti. No hay ninguna tormenta más grande que su palabra. No hay ninguna tormenta. Los discípulos, los 12, olvidaron una sola cosa. 4 palabras: pasaremos al otro lado. Yo no sé cuántas palabras Dios te ha dado que en el momento de la crisis has olvidado. Ese es el tiempo para poner viva la palabra y para sacar el espíritu de dentro de ti. Cada palabra que ha soltado el Señor, es tiempo de desempolvar la palabra. Es tiempo de desempolvar la palabra. Yo no estoy hablando de una palabra profética dada por hombre. Yo estoy hablando de la palabra profética más segura, la palabra de Dios que no miente. Él dijo que pasaremos. Entonces cree, levántate, que tú y tu casa pasarán al otro lado. Jesús sabía que no iban a morir ahogados. ¿Sabe por qué? Te lo voy a decir así. Jesús sabía que Él vino a ese mundo a morir crucificado. Así que cuando se levantó la tormenta, escúchame esto, atiéndeme esto. Él no tuvo temor por una sola razón. Porque en el diseño del Padre, que lo tenía metido dentro, por eso Él dijo en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba diciendo: Padre, si es posible, olvidemos el plan que tú y yo hicimos antes de la fundación del mundo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que Él no iba a morir ahogado. Por eso Él podía dormirse en medio de la tormenta. Escúchame bien, yo creo que dejar esta palabra sobre tu vida es que tú no vas a morir hasta que Dios haya cumplido su propósito contigo y con tu casa. Entonces, en medio de esta pandemia te vas a cuidar, sí, pero te va a tocar vivir confiado por una palabra. Jesús sabía. Si Jesús no hubiese sabido cómo iba a morir, Jesús se hubiese preocupado. Jesús hubiese dicho: ay, puede ser esta noche, puede ser que hoy me muera. Pero Él sabía cómo era su muerte. Ay, pastor, yo no sé cómo voy a morir, ni yo tampoco. Pero tenemos una promesa: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová mi Dios. Algunos que dicen: yo no las puedo contar, a mí me da miedo el micrófono. Entonces vas a demostrar las obras con tu testimonio en medio de la prueba, cómo pudiste pasar esa tormenta. Jesús sabía que Él no iba a morir ahogado. Por eso podía dormir en medio de la tormenta. Las nubes de tormenta hoy rodean nuestra familia. Pero escúchame algo: las nubes de tormenta nunca van a invalidar esas 4 palabras: pasemos al otro lado. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Tú y tu casa
van a pasar al otro lado. Esta crisis no es para siempre. Esta crisis es temporal. Esta crisis no viene para matarte. Esta crisis vino para fortalecerte. Esta crisis no vino para quitarte del medio. Esta crisis vino para descubrir el diseño del cielo metido dentro de ti. Esta crisis vino para levantar lo que había estado muerto, lo que había estado escondido, lo que había estado pausado. Deja de preocuparte, porque Él es capaz de suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Los discípulos de Jesús olvidaron. Número uno, se olvidaron de la palabra de Jesús. Su palabra no la puede alterar nada ni nadie. Él no puede mentir, porque Él dijo: pasemos al otro lado. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, verso 52. Marcos capítulo 6, verso 52. Porque aún no habían entendido de los panes, ojo bien, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo puedes ver un milagro como los panes y luego dudar de la protección de Dios? ¿Cómo podían ver un milagro de la multiplicación de panes y peces y aún tener el corazón endurecido? ¿Cómo tú ver cómo Dios te ha sostenido hasta aquí y llegar a pensar y a dudar que Él te puede seguir sosteniendo hoy? ¿Cómo? Llegó el momento en que la iglesia se levante a creer y a confesar la palabra como nunca antes. Él dijo: pasemos al otro lado. Y en medio del mar de Galilea se levanta una tormenta. Yo sé que este año terminamos a viva fe, declaramos que este era el año de la manifestación del Dios invisible, y tú dices: no ha sido un buen año. Yo te puedo decir: está bien, tienes razón, comparto esa idea contigo, pero déjame decirte que este año no ha terminado, ni va a terminar mal, porque Él tiene el poder para coronar nuestro año con su favor. Pasemos al otro lado. 4 palabras: pasemos al otro lado. ¿Saben por qué no duermes? Acércame eso, quiero decírtelo por allí. ¿Sabes por qué te cuesta dormir? ¿Sabes por qué te cuesta descansar? Porque estás pensando cómo pagar el agua, el gas, el teléfono, cómo llenar la nevera con mercado, cómo sostener tus hijos en este tiempo. Pero se te olvidó la promesa y la palabra: pasemos al otro lado. Los discípulos no durmieron en la barca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué en la tormenta ellos estaban despiertos y Jesús dormido? Porque Jesús era la palabra. Pero ellos no habían creído a la palabra. Es tiempo de volver a creer, de volver a creer en la palabra. Iglesia, es tiempo de volver a confiar en su palabra. Pasemos al otro lado. Yo estoy seguro que si los discípulos hubiesen creído a la palabra, ellos hubiesen podido dormir en medio de la tormenta. Pastor, ¿se puede dormir en medio de la tormenta? Estoy parado aquí para decirte: si se puede. David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado y seguro. En medio de la tormenta tú puedes dormir tranquilo, porque sabes que hay una palabra. Pastor, ¿cuál es la palabra? Estas 4 palabras: pasemos al otro lado. Es lo más carnal que he escuchado. No es una palabra que dice: yo soy Jehová, pero era la misma palabra, era el mismo verbo hecho carne, hablándole a sus discípulos, dándole la garantía de lo que iba a pasar. Por eso Jesús dormía y sus discípulos no. Es tiempo de volver a descansar en Dios y en sus promesas. ¿Sabe que eso pasa con mucha gente? Me gusta, porque si hay algo que la crisis ha hecho es hacer crecer tu fe. Si hay algo que la crisis ha hecho es hacer ensanchar tu fe. Antes venías y medio creías la palabra. Ahora no vienes, esperas la transmisión. Yo no oro por ti, no impongo mis manos, no puedo tocarte, no puedes tocarme, pero estás esperando que Dios te hable. ¿Hay algo que hizo la crisis? ¿Hay algo que hizo el virus? ¿Hay algo que hizo la pandemia? ¿Te desarrolló fe? Pastor, ¿cómo así? Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Tú puedes ver el virus? ¿Tú puedes ver el COVID-19 con tus ojos? No, microscópicamente, muy seguramente. Pero tú no tienes ojos microscópicos. Pero
tienes que confiar que aunque no lo veas, ojo, sabes que existe, no te va a tocar. Con Dios tienes que entender que aunque no lo veas y sabes que existe, Él te puede tocar. No podemos tener más fe para lo que no me va a tocar que para lo que me va a tocar. Dios tiene el poder para tocarte. Pero debes entender algo. Vas a pasar al otro lado. No importa si crees o no. No importa si la noticia te dice que no. No importa si las estadísticas te dicen que no. La Biblia dice que tú y yo vamos a pasar al otro lado. Esta gente acababa de ver milagros extraordinarios, impresionantes. Curaciones, multitud de la gente llegaba, eran libres, eran sanos. Los discípulos que estaban nerviosos vieron milagros impresionantes. ¿Cómo alguien puede perder la fe caminando con Jesús 3 años? ¿Cómo alguien puede perder la fe por una tormenta? ¿Cuánta palabra el cielo ha depositado en tu vida para que por 19, 20 días de cuarentena ya tu fe se venga a pique? Ay, pastor, es el peor momento para la iglesia. Está pasando momentos difíciles. Le estás predicando a sillas vacías. Sí, vaya que es verdad. Pero hoy la palabra desde este altar está siendo más escuchada que todos los días desde que estoy predicando. ¿Sabe por qué? Porque en cada casa se conecta una familia. Porque en cada casa hay un altar para el Señor y la palabra está siendo predicada. Para mí no es el peor momento de la iglesia, para mí es el mejor momento, porque el peor momento de la crisis es donde Dios revela la esencia de su propósito. Vamos a pasar al otro lado. El proceso de obedecer las palabras de Jesús. Se levanta una tormenta y pasaron del éxito a la derrota. Pastor, ¿y por qué hablas del pan y de los peces? Porque justo ese momento de la multiplicación de panes y peces le sucedió la tormenta. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Hace 2 semanas estábamos aquí celebrando, saltando. Hace poquito aniversario, felices, saltando con la adoración. Hoy no podemos salir. Hoy no puedes llegar hasta acá. Del éxito a la desgracia. Del éxito a la derrota. En menos de 15 días. Y parece que todo está oscuro. Pero yo no sé tú, pastor, ¿y cómo se van a pagar las cuentas? La iglesia sigue, hay una nómina que pagar, hay arriendos que pagar. Yo te digo, no me preguntes cómo puedo dormir en medio de la crisis. No me preguntes cómo puedo dormir en medio de la tormenta. Lo que sí te puedo decir es que 4 palabras me han sostenido. Pasemos al otro lado, porque quien habló no está jugando a la palabra. Quien habló no está jugando a emocionarte. Quien habló está empecinado en cumplirte. Y yo no sé tú, pero yo decido creer a la palabra. Los discípulos se trasladaron de la multiplicación en los lugares celestiales a las furiosas olas de ese mar de Galilea, en un posible hundimiento. Pero ellos también hubiesen podido dormir si se hubiesen acostado en una almohada llamada promesa. ¿Cómo se llama tu almohada hoy? Preocupación, duda, deuda, angustia, escasez, desnudez, incertidumbre. Hoy te voy a cambiar esa almohada por una almohada de promesa. Pasemos al otro lado. Llegará el tiempo en que todo cambie, en que todo vuelva a la normalidad, en que el hotel que hoy está vacío se va a volver a llenar, en que la empresa de los hijos de esta casa, que han visto el esfuerzo de años empezar a desvanecerse, se va a empezar a levantar. Pastor, ¿cómo lo sabes? Porque esto también va a pasar, porque esto no durará toda la vida, porque esto tiene fecha de vencimiento, y porque en medio de la tormenta puedo estar convencido que una sola palabra es suficiente para creer en todo lo que el cielo va a hacer por mí y por ti. Necesitamos creer a la palabra. Por eso David dijo: en paz me acostaré. En el Salmo capítulo 4, verso 8, si lo puedes leer en casa, yo no lo voy a leer acá. Lo voy a buscar solo para que tú lo medites, que en casa David pudo decir en medio de la guerra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No tienes que preocuparte por nada, ni de qué va a pasar mañana, ni de todas tus necesidades. Pastor, ¿por qué? Porque lo
peor que pudieron hacer los discípulos fue olvidarse de la palabra. Escúchame bien. La palabra de Dios tiene el poder para ponerle fin a una tormenta. Por eso la gente dice: ¿y por qué esta gente ahora predica todo el tiempo en vivo? ¿Y por qué hacen tanto live? ¿Y por qué la semana antes no lo hacía? Porque en medio de una tormenta, lo único que nos puede sacar en victoria es una palabra. Y mientras la tormenta no mengue, yo estaré en este altar predicando la palabra hasta que el virus se caiga, hasta que el virus se seque, hasta que Colombia, las naciones de la tierra y Cartagena vuelvan a la normalidad. Porque yo entiendo que una palabra tiene el poder para ponerle fin a la tormenta. Todo lo que necesitas, todo lo que tu casa necesita es una palabra. Es una palabra. Diga conmigo: una palabra, una palabra, una palabra. Todo lo que yo necesito en los momentos de crisis es una palabra. Marcos capítulo 9 verso 19. Mire lo que dice. Pastor, pero es que la palabra en tiempos de crisis parece que obra más que en los momentos donde hay bendición. Dice la Biblia: y respondiendo les dijo: oh generación incrédula. Verso 20. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Escúcheme bien. Jesús ya no está en esta tierra. Él subió a la diestra del Padre. Fue crucificado, muerto, sepultado, pero subió a los cielos. Está a la diestra de Abba. Pero hay una sola cosa que tienes que entender: el espíritu de la palabra, que Jesús, todavía está en la tierra. Dije conmigo en la casa: el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra. Pastor, ¿cómo así? La palabra tiene espíritu. Mis palabras son vida y son espíritu. Ay, el espíritu de la palabra es Jesús. Los discípulos que estaban durmiendo y tenían ahí, los discípulos que estaban en la tormenta, perdón, y Jesús que estaba durmiendo, ellos que estaban desconfiados, no teniendo al espíritu, teniendo la palabra, el verbo hecho carne, pero aún así no podían dormir. Pero yo creo que esta noche, escúcheme bien, hoy domingo por la noche, cuando vayas a dormir, tú podrás dormir tranquilo. ¿Sabes por qué? Por 4 palabras: pasemos al otro lado. Los afanes de este mundo pueden ahogar la palabra. Las preocupaciones de este mundo pueden ahogar la palabra. Abraham, a los de 75 años, se le dijo que iba a tener un hijo, pero 11 años más tarde no había nada. Sara se vio envejecer y supuso que su hijo venía a través de otra mujer, y se le ocurrió la brillante idea. La brillante idea a Sara de ayudar a Dios. Nuestro mayor defecto es querer ayudar a nuestro Dios. Él no necesita que le ayudes. Se le ocurrió esa mala idea de ofrecerle a la empleada para que tuviera un hijo. Y por eso ocasionó un caos que nos cuesta horrores hasta hoy. Así que no sería sino hasta 14 años después que naciera la promesa para Abraham y Isaac. Sara estaba tratando de ayudar a Dios, pero él estaba esperando a propósito que la menopausia llegara. Me gusta esto. Para él glorificarse. Cuando la nación no puede más, cuando el gobierno no puede más, cuando la iglesia no puede más, cuando las naciones llegan hasta un límite, es porque el cielo lo propuso así, para él glorificarse a un nivel mayor. Pastor, la cosa está terrible, yo lo sé. El caos que está complicado, yo lo sé. Pero en medio del caos, yo tengo una palabra: que Jesús se va a glorificar para contigo. Pero cuando olvidamos la promesa, iglesia, pasan 3 cosas. La primera: tratamos de ayudar a Dios como le pasó a Sara. Segundo, empiezan a nacer los problemas y los caos. Isaac era un hijo del espíritu. Ismael era un hijo de la carne. Cuando intentamos ayudar a Dios, escúcheme bien, cuando intentamos hacerlo a nuestro estilo, van a pasar estas 3 cosas. La primera: empezamos a tratar de ayudar a Dios. Cuando tú olvidas estas 4 promesas o estas 4 palabras, pasemos al otro lado.
Cuando tú olvidas las promesas de Dios, número uno, trata de ayudar a Dios. Número dos, nacen los caos. Te lo voy a decir. Que te voy a dar una clase de administración en estos segundos. Yo sé que la crisis da para que yo llame al pagadiario para que me facilite dinero. Yo sé. Yo sé que la crisis da para que yo me endeude en una deuda que a lo mejor no voy a poder pagar. Yo sé que la crisis da para que yo tape un hueco haciendo otro. Yo lo sé. Pero escúcheme bien. Cuando yo me desconecto de la palabra, cuando yo quiero ayudar a Dios, entonces empezarán a nacer los caos. Suficiente caos tenemos con la pandemia. No permita que en el momento de crisis empiecen a nacer Ismaeles, caos para ti. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque Ismael hoy por hoy sigue siendo un problema para los judíos. Y han pasado miles y miles de años. El intento de Sarai de ayudar a Dios le salió costoso todavía a esta generación. Así que lo primero que les dije, cuando olvidamos estas 4 palabras, pasemos al otro lado. Número uno, vamos a tratar de ayudar a Dios. Le pasó a Sarai. Número 2, empezarán a nacer los caos, los Isaac. Y número 3 y último, las promesas se vuelven tormentas. Wow, bendito el Padre. Yo creo que esta palabra a alguien Dios le está hablando. ¿Cómo una promesa se puede volver tormenta? Como que la promesa de un hijo se le volvió un tormento para Sarai. Si se supone que cuando nació era risa, pero por tratar de ayudar a Dios, Ismael se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para Isaac, y debieron separarse. En tu vida y en la mía es igual. No produzcas Ismaeles por un apuro. No paras Ismaeles en medio de esta crisis, porque luego te va a costar la promesa. No olvides las promesas de Jesús. No olvides las promesas de Jesús. Los discípulos se olvidaron de quién estaba en la barca. Los discípulos se olvidaron que Jesús estaba en la barca. No solo se olvidaron de su palabra, no solo se olvidaron, sino también se olvidaron de su presencia. Él dijo que estaría con nosotros todos los días si hacemos su voluntad, si hacemos discípulos, que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No importa la pandemia, no importa la crisis, no importa el caos. Él prometió que estaría con nosotros. Y donde está Jesús, no hay lugar para la enfermedad, sino para la sanidad. Donde está Jesús no hay lugar para el dolor, sino para la alegría. Donde está Jesús no hay lugar para la confusión, sino para la paz y su confianza en Él. A los discípulos se les olvidó, perdieron la revelación que Él tenía el poder. Por eso se quedaron boquiabiertos al final, cuando se le preguntaron: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús habla, todo le obedece. Y Jesús está hablando hoy. Entonces el cáncer tiene que obedecerle. Entonces la enfermedad tiene que obedecerle. Entonces la pandemia del COVID-19 tiene que obedecerle. Porque cuando Jesús habla, todo tiene que obedecerle. Los discípulos decían: ¿y quién es este hombre? Parece ser que estaban con Jesús, pero no sabían quién era. Es que estabas con Jesús aquí en la iglesia, pero no sabías quién era. Bendita la crisis que te está revelando que Él es el Hijo de Dios que está contigo. Bendita la crisis que te está revelando que Él es el Hijo de los dioses que no se duerme. Él es el Hijo de los dioses que vio Nabucodonosor. Él es el cuarto hombre que vio Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El Hijo de los dioses. Es tiempo de volver a creer a su palabra, de volver a creer a sus promesas. Romanos capítulo 8, verso 31, y con esto termino. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué te asustas y temes? Andas caminando de un lado a otro con tus manos sudorosas, diciendo: ¿y qué va a pasar conmigo? No se dormirá el que guarda Israel.
Números 11:23, regálenmelo por favor. Quiero dejarte con este verso. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Cuando Dios da una palabra, tú te puedes quedar tranquilo. La gente no cree en el poder de las palabras y no las valora, pero tú debes valorar el poder de la palabra y confiar que eres sano y que vas a pasar al otro lado. Pastor, ¿y por qué estás tan seguro? Porque en esta barca no se ha dormido el que guarda Israel, ni se dormirá. En tu familia no se ha dormido el que te guarda. En tus hijos, con tus hijos, no se ha dormido el que les guarda. Con tu esposo, con tu esposa, no se ha dormido el que les guarda. No se dormirá el que guarda Israel. ¿Y ahí dónde estás? Ahí con toda tu familia, si puedes levantar tus manos al cielo, tan alto como quieras recibir de Él. Y que esta palabra tenga cabida en el corazón y sea un rema que penetre en lo más profundo de tu ser. 4 palabras: pasemos al otro lado. Oye, estoy aquí parado desde este altar para decirte algo. Él no dijo que pasaré. Él dijo pasemos. Incluye a ti, a tus abuelos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu empresa, a tu economía, a tu vida espiritual. Pasemos al otro lado. Es tiempo de pasar al otro lado. Pastor, pero tú hablas de pasar al otro lado, pero yo me siento en la misma condición. Pero hay una palabra. Así que ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Tan alto como quieras recibir de Él. Y que el espíritu de la palabra se empiece a mover en tu lugar. Que el espíritu de la palabra se empiece a mover sobre tu casa, sobre tu familia. Pastor, y ahora que las cosas ya están mejorando, deja de hablar de lo que no se pudo hacer y dale cabida al espíritu de la palabra. Abre el espacio. A veces nuestras malas palabras le quitan espacio a la palabra. Abre el espacio. Y que el espíritu de la palabra tenga espacio para moverse. Que en la casa no haya lugar para la queja, para el dolor. Que en la casa no haya lugar para la maldición, ni para creer en las aves de mal abuelo profetizando maldición. No. La palabra. ¿Cómo estás seguro? Te va a decir el vecino. ¿Cómo estás seguro? Te va a decir el familiar. Porque Jesús dijo pasemos al otro lado. Y eso me incluye a mí, Padre. Que la palabra, que el espíritu de la palabra empiece a moverse. Empiece a moverse sobre las casas. Que el rúa de Dios empiece a moverse. Que el espíritu de la palabra tenga cabida en cada familia. Y que en cada lugar donde hay un altar para la palabra, en esa hora el rúa tenga un lugar. Y el espíritu de la palabra empiece. Yo veo como el espíritu de Dios está haciendo como rodando. Me viene una imagen a mi espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo y empezó a reventar las mesas? Porque habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Y yo veo el espíritu arrebatar y quitar un montón de pensamientos, de argumentos de tu mente y de tu corazón que habían venido a causa de escuchar las buenas noticias. Pero escúchame bien, la tormenta nunca anula la presencia de Jesús en la barca. Se podrán levantar la tormenta, pero si Jesús está en la barca, todo, mis hermanos, va a estar bien. Acércate a la pantalla, por favor. Llama a tus amigos, llama a tu familia que estén ahí contigo. Permíteme profetizar sobre ti. Yo no soy profeta, pero como padre de la casa quiero declarar una palabra sobre ti. Que la única palabra, las palabras que son vida y espíritu, la única palabra que tendrá cabida en tu casa será la palabra del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, a quien amo, sirvo y obedezco, reprendo toda palabra que ha cobrado temor, que ha sido
para apresar el corazón de angustia. La palabra de los medios, la palabra de la prensa, la palabra del periodismo, la palabra del vecino, de la cadena, del amigo, del video, que ha venido a tener angustia y que ha ahogado la palabra. La palabra de esa mañana, de ese hoy domingo, no puede caer entre espinos. Debe caer en buena tierra, y tú eres buena tierra. Así que yo, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu incorrecto que no venga de Dios, que esté operando en la casa. Yo declaro que el espíritu de temor se va fuera en el nombre de Jesús. Que el espíritu de miedo se va fuera en el nombre de Jesús. Que el espíritu de confusión se va fuera en el nombre de Jesús. Y que el espíritu de la palabra que trae vida empieza a obrar sobre ti y sobre los tuyos. Si extiendes su mano hacia el televisor, hacia la pantalla, hacia tu agenda, hacia tu tablet, hacia tu iPad, tu teléfono, y yo declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de la palabra sopla sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Que todo lo que estaba obrando, que todo, yo tengo una visión. Ahorita yo te doy gracias por lo que estoy viendo. Yo veo como en una familia esas aves de rapiña que aquí en la costa conocemos como golero, chulos en el interior del país. Esas aves de rapiña que solo están esperando cuando hay algo muerto. Eso es. Yo te doy gracias por lo que estoy viendo. Eso es lo que Dios me está hablando. Hay chulos, hay aves de rapiña que solo están esperando. Escúchame. ¿Dónde será la casa? Yo te doy gracias. Donde la fe se empezó a morir para ir a comerse la fe. Donde la esperanza se empezó a morir para ir a comerse la esperanza. Pero en el nombre de Jesús, a quien amo, sirvo y obedezco, yo declaro que esa muerte desaparece y que el rúa que sopla vida empieza a establecerse sobre ti y sobre los tuyos. Gracias, Señor. Quiero darte gracias por permitirnos llegar con esta transmisión hasta tu familia. Quiero darte gracias por permitirnos llegar hasta tu casa, por apartar un tiempo, por apagar lo que estabas haciendo y conectarte con esta transmisión hoy día del Señor. Quiero bendecirte con toda bendición y permíteme declarar sobre ti y sobre tu casa esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te visite con paz. Que el cielo se abra a tu favor. Que en medio de la tormenta tú puedas ver la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que mientras el mundo tiene caos, temor, miedo y angustia, tú estés confiado porque sabes quién está en la barca. Su nombre es Jesús. En la barca llamada familia hay alguien que no se duerme. Su nombre es Jesús. Así que te bendigo con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por permitirnos llegar hasta tu familia, hasta tu hogar. Comparte esta transmisión con alguien más, ¿verdad? Si no has podido conectarte y ver nuestro servicio, si no has podido ver nuestra señal, entonces en 2-3 días seguramente podrás verlo por nuestro canal de YouTube. Si no pudiste conectarte allí en vivo, pero escúchame bien, no te desconectes de la palabra, porque en los momentos de crisis lo único que nos puede sacar adelante es una palabra de la boca del corazón de Dios. Y creo que la próxima vez que te vea te voy a ver un poco más crecido, te voy a ver un poco más bendecido, te voy a ver un poco más ensanchado, más prosperado, te voy a ver un poco más bendecido que la última vez que te vi, pastor. ¿Y por qué? Porque el proceso tiende a sacar lo mejor de Dios dentro de nosotros. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.